revelación, hermano, que viene del cielo, y que ahí donde estés tú recibas la palabra del Señor y quede implantada en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos bendiga por medio de su palabra y así podamos recibir la administración en este día. Amén. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos das de estar congregados, Señor. Sabemos, creemos, Señor, que estamos congregados, todo tu pueblo, y los que estamos aquí, Señor, estamos reunidos, aunque no físicamente, pero estamos reunidos en un mismo sentir, estamos reunidos en un mismo corazón, estamos reunidos en un mismo espíritu, Señor. Estamos reunidos en este día alrededor de tu espíritu, sentados a tu mesa, Señor, alrededor de tu palabra, del pan que tú nos vas a enviar y nos darás en este día. Ahora yo te ruego que uses mi boca, Señor, que tengas misericordia de mi vida y dame la palabra que tu pueblo necesita. Y a los que oímos, danos un corazón entendido, Padre, un espíritu de revelación caiga entre nosotros, todos los que estamos congregados, Señor, unidos, Señor, en este mismo manto, a esta misma presencia. Les enviamos, Señor, una palabra de bendición a cada uno, de revelación, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. Y que tu palabra sea, Señor, la preciosa semilla implantada en cada corazón, que traiga sustento en este tiempo, Señor, a todos nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Demos un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Usted allá en su casa también den un aplauso al Señor. Y bueno, hermanos, desde aquí a todos les enviamos un abrazo con todo nuestro corazón. Amén. Los extrañamos pero los bendecimos y qué bueno que de alguna forma pues esto está pasando, porque así también el amor entre los hermanos va creciendo, porque nos sentimos todos primeramente necesitados del Señor, pero también nos sentimos necesitados de su presencia. Amén. De que usted estuviera acá, estuviéramos juntos, bendiciendo el nombre del Señor y compartiendo siempre con ese mismo gozo, con esa armonía con la que siempre lo habíamos hecho. Sigamos orando para que el Señor nos permita poder retornar pronto a este lugar. Amén. Entonces, miren, hermanos, hemos estado viendo varias cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que nos hablan de la venida del Señor, ¿verdad? Y que aunque como hemos visto, hemos oído por la palabra, son ensayos, son principios de dolores, son situaciones que todavía hay la esperanza de que pasen, ¿verdad? Aunque cada día las noticias son nuevas y parece que en lugar que parar a esta situación se va alargando, se va complicando, al grado que a veces llegamos a pensar si verdaderamente nos vamos a poder otra vez congregar, si nos vamos a poder reunir. Apague la bocina allá atrás, por favor. Si otra vez nos vamos a poder reunir en esta casa nuevamente. Y servir, ¿verdad? De repente entra la incertidumbre, la tristeza, pero al mismo tiempo también entra la esperanza, ¿verdad? Y la confianza en el Señor que nos lo va a permitir una vez más, amén. Y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, pero lo que sí es de que nosotros tenemos que avanzar y dar pasos hacia adelante, de donde estemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquella iglesia en Apocalipsis que perdió su primer amor y le dice: arrepiéntete, recuérdate por tanto de dónde has caído. Entonces ahí ya le dice que está caído, pero le dice que aunque esté caído, se acuerde de dónde ha caído, que se arrepienta y que empiece, que se apresure, que vuelva a hacer las primeras obras que había hecho antes. Entonces Dios nos está dando misericordia, el Señor nos está dando de su gracia, de su amor, y aunque alguien haya caído, pero de todas maneras el Señor dice: puedes volver, pero puedes hacer otra vez las primeras obras, solamente que tienes que apresurarte, tienes que volver. Entonces nosotros necesitamos volver a las primeras obras, necesitamos de dar pasos hacia adelante de donde estés. Si retrocediste, si te alejaste, si caíste, hermano amado, pero el Señor hoy todavía está latente, está presente la misericordia de Dios para tu vida. Entonces tienes que dar pasos hacia adelante, a su nombre. Pues tenemos que avanzar hasta alcanzar lo que el Señor quiere para nuestra vida. Aunque de alguna manera, hermanos, puede hacer que sea muy lejana
nuestra condición, ¿verdad? Del Señor, nos hayamos alejado, pero tenemos que volver, tenemos que regresar. Yo les compartía ayer en la actividad que tuvimos en la radio, cómo el hijo pródigo no solamente se fue a una provincia muy lejana, y dice la palabra muy lejana, y la distancia, y ya no teniendo los recursos, ya no teniendo los medios para poder regresar, qué tan difícil se le pudo haber hecho regresar a la casa del padre. Más aparte de todo eso, la suciedad que ya cargaba encima, pues estaba cuidando los cerdos. Y cuando empezamos a analizar la palabra, vemos que él llegó al grado de desear comer la comida de los cerdos, pero dice que nadie le daba, y él es el que cuidaba a los cerdos, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien que cuida a los cerdos, y él es el que le daba el alimento a los cerdos, después no le dan, después le prohíben que no puede comer eso? Porque si lo pensamos un poquito más duramente, la situación puede hacer que sí se las comía. Y cuando le empezaron a cachar que de eso se alimentaba porque no tenía ni qué comer, entonces le empezaron a prohibir y ya no le daban la comida de los cerdos. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista y lo pensáramos de esa manera, ¿hasta dónde llegó a caer? ¿Hasta qué fue lo que llegó a probar? Hasta hermano amado, tocó fondo, ¿verdad? Tocó fondo, y de todo lo que comía, ¿qué grado pudo haber llegado la contaminación que tenía ya en su misma vida? No solo por lo que había bebido perdidamente, por lo que había pasado, sino también por lo que había comido, de lo que había participado. Ahora, entonces, hermano amado, pero pudo volver. ¿Cuándo dicen amén? Pudo regresar. Pudo volver a la casa del Padre, y ya luego sabemos cómo el Señor lo recibió. Entonces, este año, que es año de la reconciliación, y que también estamos poniendo, ¿verdad?, al hijo pródigo como una bandera de este año de la reconciliación, de cómo el Señor le lo reconcilió a él, al hijo con el Padre, así también el Señor nos va a reconciliar, pero tenemos que volver. Amén. Y tienes que dar pasos hacia adelante. Y no te quedes solamente con la tristeza, con la frustración, con el dolor o con la vergüenza de haber fallado, ¿verdad? O de estar lejos del Señor. Pero el Señor te está dando la misericordia y la oportunidad para regresar. Pero también los que estamos en nuestra casa, en la casa del Padre, ¿verdad? Los que estamos en la casa del Señor, también el Señor nos está dando la oportunidad de ir hacia adelante también y de alcanzar lo que tenemos que alcanzar, o de reconciliarnos, porque también el hijo mayor que estaba en la casa también se enojó con su padre, también se tuvo que reconciliar con su padre, también se tuvo que reconciliar con su hermano. Entonces quiere decir que este tiempo el Señor nos los está dando para que restauremos nuestra condición espiritual. Hermano amado, el Señor nos está dando tiempo, nos está dando oportunidad, y tenemos que ser un pueblo entendido de que oigamos su voz. Ahora, vaya conmigo a lo que dice Cantares capítulo 1, verso 8, por favor. Cantares 1:8. ¿Qué es su nombre? Dice: si no lo sabes, oh tú, la más hermosa entre las mujeres, sal a buscarle. Y aquí el que está buscando es la mujer buscando a su amado. Desde aquí ya vemos que hay una separación, ¿verdad? Ahora ella quiere volver al amor de su amado, pero aquí le dice: si tú no lo sabes, sal a buscarlo. Y así tenemos que ser ahora nosotros como un pueblo de Dios: buscar su rostro, buscar su presencia, buscar regresar al primer amor. Pero yo quiero que miren esto: si tú no lo sabes, oh la más hermosa entre todas las mujeres, sal a buscarlo. Y ahora mire, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Entonces le está diciendo al que se fue y tiene que volver, al que Dios lo está llamando a reconciliación, al que estaba en la casa pero había perdido su primer amor, al que estaba en la casa pero también estaba fallándole al Señor, o al que estaba desalentado. Yo no sé cuál es tu condición, pero quieres alcanzar la meta, pero te estás dando cuenta del tiempo que estás viviendo, del llamado que necesitas, hermano, oír de parte del Señor, y dices: queda poco tiempo, voy a volver a empezar, ¿verdad? Como al principio, pero ahora voy a apresurarme para llegar a tiempo al encuentro con el Señor. Pero ahora dice, entonces tienes que seguir huellas, tienes que seguir al rebaño, tienes que seguir el camino del rebaño. Y le dicen a la amada: vas a encontrar al amado, vas a encontrar la comunión que habías perdido, pero tienes que buscar las huellas del rebaño. Vas a llegar a la cabaña de los pastores, vas a llegar a la casa de los pastores, vas a llegar a ser pastoreado. Entonces, ahora más que nunca, nosotros necesitamos estar en unidad, pero en el Espíritu.
De hecho, es más importante, la unidad física es bonita y ahora todos lo extrañamos, pero es más importante la unidad del espíritu. Es más, puede hacer que cuando nos reuníamos todos, aunque estábamos juntos en el cuerpo, corporalmente, pero tal vez en el alma había algunas separaciones. Y puede hacer que hasta en el espíritu, ¿verdad? Porque el pastor está predicando eso, no estoy de acuerdo, está muy fuerte lo que está diciendo, no muy me gusta esto, mejor estabas tal vez titubeando, pero ahora a través de esta situación que está sucediendo, el Señor, carnalmente no estamos unidos, pero espiritualmente y en el alma sí está viniendo una unidad, y esas son las huellas que uno tiene que buscar a su nombre. Ese es llegar a estar bajo el manto, ¿verdad? Ministerial, porque ahí vamos a ser ministrados, y bajo esa ministración, hermano amado, es que vamos a avanzar, vamos a avanzar. Entonces, puede hacer, aquí hay una situación bien tremenda en lo que está pasando, porque va a depender de nuestro corazón, va a depender de nuestro propósito. La Biblia dice que Daniel lo libraron del del horno 7 veces calentado, que esa es la tribulación, porque él se propuso a sí mismo en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y no había, yo creo que no había un lugar más duro, más difícil para poder buscar al Señor que Babilonia. No se compara en nada a la dificultad que hoy pueda estar pasando, al distanciamiento que podemos estar teniendo para buscar al Señor. Mas sin embargo él, hermano, fue librado, él se mantuvo, él agradó al Señor por el propósito que ya él tenía bien firme en su corazón: agradar al Señor, no contaminarse con las cosas de Babilonia. Ahora, entonces aquí hay un asunto, porque las cosas que estamos haciendo hoy, ya no físicamente porque nos han distanciado, pero sí las podemos hacer espiritualmente. Pero ahí entra en juego el propósito de cada uno de los corazones de ustedes, hermano. Porque el que nos hemos separado físicamente hace que el que no tenga un propósito firme ahorita, el que no se proponga en su corazón verdaderamente avanzar, seguir las huellas, llegar al encuentro con el Señor, ir hacia adelante, aunque haya retrocedido, lo que va a hacer en su casa es acomodarse, ni siquiera congregarse. Tengo trabajo, tengo que hacer, tengo que ir por allá, tengo que ir más allá, y no se conecta ni siquiera por lo menos a las reuniones, ya no digamos algo más. Entonces lo que está haciendo es que se está separando, se está alejando, está perdiendo la fuerza, se está desconectando. Otros lo están haciendo al revés, nos estamos conectando, nos estamos fortaleciendo. Entonces esta situación puede servir para mal de algunos, pero puede servir para bien de muchos también. Depende del propósito del corazón. Amén. Ahora, note que entonces nos van a llevar a un rebaño, nos van a llevar a ser pastoreados, a conectarnos a esa bendición, a ese manto pastoral. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque ahorita no hay un pastoreo muy físico. Y ahí es cuando verdaderamente tenemos que meter nuestra mente y nuestro corazón al pastoreo, pero espiritual. Así como no hay una unidad física, pero tenemos que entrar a la unidad del espíritu. No hay una congregación física, no estamos congregados físicamente, pero espiritualmente sí tenemos que estar congregados en el mismo sentir. Así también no hay un pastoreo tal vez muy físico ahorita, muy de persona a persona, pero sí ahí es cuando nuestra alma tiene que entender que estamos bajo un manto espiritual, y en ese pastoreo tenemos que empezar a fluir. Porque si usted se da cuenta, aquí en Cantares 1:8, las huellas del rebaño llevan hacia los pastores. Ahora, yo quiero que miremos algo que están hablando ahorita en los medios de comunicación, o que han dicho pues los que ven esto de las epidemias y todo esto. Ellos dicen que hay una manera, o la manera en la que paran las epidemias, o se detienen las epidemias, no solo esta del coronavirus, sino otras, cualquier virus que se empieza a contagiar, que nuevo, que salga o que haya habido, y que empiezan a haber contagios de distintas enfermedades que puedan haber. Entonces, ¿cómo es que un virus naturalmente, o cómo es que aunque el hombre no pueda detenerlo, no haya un tratamiento en sí? ¿Cómo es que puede irse frenando eso? Y yo creo que eso lo han ustedes escuchado ahí, pero ellos hablan dice la inmunidad de rebaño, le pusieron. A mí me llamó la atención
¿Por qué usan esa palabra rebaño, verdad? Entonces, bajo la premisa de que lo que oímos y lo que vemos en lo natural es un reflejo también de lo espiritual, entonces yo quiero abordar esto como que pensemos, ¿va? Hay una inmunidad de rebaño. ¿Qué dicen los científicos? Que cuando el virus está avanzando y se está contagiando gente, pero llega un momento que se encuentra con una persona que es inmune, que su sistema inmunológico es muy fuerte y no lo daña. Entonces el virus llega pero no le causa ningún daño, pasa el tiempo de que tiene que estar el virus en el cuerpo lo vence y muere, ¿va? Y no solamente muere el virus, sino que el cuerpo de esa persona ahora es más resistente todavía, ya tiene los anticuerpos para ese virus. Pero aquí hay un asunto que una sola persona que sea inmune no hace mucho más que mantenerse sano. Pero si se encuentra con un rebaño, dicen ellos, es decir, con varias personas, o que el virus, no solo el que está ahorita, sino otro, llegue a una comunidad, a una ciudad, a un lugar donde la mayoría de la gente es resistente, que su inmunología es fuerte. Entonces es como que el virus topara con una pared, ¿verdad? Y no puede pasar, y ahí se termina la epidemia. Entonces, y eso ellos le llaman inmunidad de rebaño, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó la atención eso, porque entonces hay un rebaño que es inmune, y eso lo están diciendo, eso lo están manejando, que es una manera en la cual se está deteniendo. Y por ejemplo, esto lo han dicho en las conferencias de acá de nuestro país, porque una de las cosas que le está apostando, ¿va? Porque prácticamente es lo que es una apuesta, ¿va? El gobierno de nuestro país es a que nuestra gente es fuerte, ¿va? Que su sistema inmunológico, gracias a que no hay muchos años nunca ha habido medicamentos, pues el cuerpo se ha hecho resistente, ¿va? Y entonces apuesta a que entonces va a haber 1, 2, 3, bastante gente y que inmunológicamente es fuerte, y eso va a hacer que se vaya conteniendo los contagios y que vaya parando la epidemia. Entonces, pero ahora miremos esto espiritualmente. Entonces, nosotros somos un rebaño, su nombre. Y el Señor nos ha prometido que de las pestes destructoras el Señor nos va a guardar. Cuando dicen amén a eso. Es más, oiga lo que dice la palabra: a ti que eres parte del rebaño del Señor. En el Salmo 91 te dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Entonces los que estamos en Cristo el Señor y que somos parte de su rebaño, amén, porque Él es nuestro buen pastor, pues nos va causando como una inmunología, y primeramente esto aplica en lo espiritual, ¿verdad? Porque así como hay virus físicos, hay ataques también de muerte, o hay ataques espiritualmente, ¿verdad? Que van contaminando. Por eso es más la contaminación espiritual que la natural. Por ejemplo, la gente ahorita se guarda, no te quiere saludar, ¿verdad? No te quiere abrazar porque tiene pena y por el contagio, y se va en su casa y bueno, y se cuida, ¿va? Y se está cuidando del contagio natural, pero espiritualmente sí le da la mano y le dice el hermano al que no tiene la doctrina de Cristo. Y no solo le dice bienvenido en su casa, sino que pase usted, deme mi estudio, ¿verdad? Hay gente que sí le llamó la atención por el hecho, es que pastor, mire, ¿y cómo es eso que el Espíritu Santo no es Dios? Es una fuerza activa, y que Jesús no es Dios, es un hombre que vino. ¿Quién estás oyendo ya? Es que pasan unos señores a tocar en mi casa, y como es de la palabra, ahí me están enseñando. Y hermano amado, eso recibes, ahí sí no te cuidas de la contaminación espiritual. Yo le digo, bueno, pero si hay discipulados en la iglesia, si hay cultos en la iglesia, hermano amado, si quieres aprender la palabra, tienes donde aprender, pero a veces la comezón de oír, ¿verdad? Se ponen a leer libros, se meten a oír diferentes cosas en el internet, de doctrinas contaminantes, hermano, y no nos cuidamos de eso. Ahora, por eso cuando la palabra dice que somos un rebaño, hermano amado, inmune, primeramente está hablando de una inmunidad, pero espiritual. Pero ahora lo miremos, entonces lo traslademos también a lo físico, que si nosotros ¿qué será más poderoso, hermano, en nuestra vida? Lo carnal o lo espiritual. ¿Qué será que tiene más poder, verdad? ¿Lo natural o lo espiritual? Su nombre. Entonces quiere decir que si yo espiritualmente
me descontamino de las contaminaciones espirituales, ¿verdad? Y me meto bajo el rebaño de Dios. Yo creo que el rebaño de Dios es inmune, ¿va? Entonces hay una inmunidad en ese rebaño. Entonces si yo me meto bajo esa cobertura espiritualmente, lo reconozco, me meto bajo esa sombra, me apego, sigo las huellas de ese rebaño, seguramente hasta natural, hasta físicamente puede venir una inmunidad en nuestra vida. Ahora, una protección. Ahora, no hay tratamiento, no hay medicina. Dice que la vacuna va a estar no sé para cuándo, y cuando vengan esas vacunas ya vinieron otras oleadas de otros virus y más letales, hermano. O sea que no hay para dónde irse. Inclusive el apóstol decía, creo que los que escucharon el foro apostólico decía, o nos inmunizan o nos hacemos inmunes, pero no se puede, ¿va? O nos vacunan y nos hacen inmunes de alguna manera, o Dios nos hace inmunes, o nuestro cuerpo se hace inmune, porque ¿a dónde vamos a ir? Tampoco podemos estar encerrados todo el tiempo, ¿verdad? Años en la casa, ni va a ser posible eso. Entonces, ¿cómo es la inmunidad? Primeramente espiritual, hay un rebaño inmune. Me llamó la atención que lo dicen así. Ahora, Éxodo capítulo 12, verso 9. Amén. ¿Cuántos somos del rebaño del Señor Jesucristo? Ahora mire Éxodo 12:9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora yo quiero que mire esto. Entonces, quiere decir que nosotros somos del rebaño del Señor porque nos sacaron de Egipto. Amén. Como Israel lo sacaron de Egipto. Antes, una noche antes de que Israel lo sacaran de Egipto, le dieron a comer cordero, que es la Pascua, que para nosotros viene a ser la Santa Cena, que es comer al Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabemos, hermano, claramente que el causante de las plagas, primeramente, es el pecado. Y que uno de los receptores de las plagas que pueda venir a la vida de una persona y alcanzarlo, no es siempre así, pero uno de los receptores puede ser el pecado. Entonces, cuando nosotros comemos, bueno, ahí estamos. Cuando comemos el Cordero de Dios que quita el pecado, se elimina también el pecado de nuestra vida, o se va lavando y se va yendo el receptor de esa plaga. Amén. Ahora mire esto. Cuando salieron de Egipto, antes de salir de Egipto, ¿qué pasó? Les dieron de comer el cordero. ¿Sí está aquí conmigo? Y ahí salieron. Pero no sé si está dando cuenta, primeramente el haber derramado la sangre del cordero y haberlo puesto en los dinteles de las puertas y las ventanas de su casa, los hizo inmunes a la 9ª plaga. De hecho, desde antes el Señor ya los había librado de las plagas, ¿verdad? Y los hizo inmunes de la plaga de los primogénitos. Ahora, pero cuando comen entonces el cordero y salen, entonces ellos van al desierto. Y usted se da cuenta que en el desierto nunca se enfermaron. Amén. En el desierto nunca se enfermaron. Entonces, ¿qué pasó? Porque había una fortaleza en su biología. Había una manera en la cual ellos empezaron a ser fortalecidos físicamente. De hecho, vemos que los que murieron en el desierto nunca fue por enfermedad de los que salieron de Egipto. Súbele un poquito, por favor. ¿Por qué murieron los que murieron en el desierto? Bueno, todos murieron en el desierto. Mire qué tremendo. Todos los que salieron de Egipto, todos murieron. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de todos los que habían salido de Egipto. Ahora, ¿por qué murieron? Porque les alcanzó las plagas. Pero nadie fue porque se había enfermado, digamos, sino que ellos, es más, ni su calzado se envejeció, ni su vestido se apolilló. La Biblia dice que ni siquiera sus pies se les hincharon en el desierto, sino que cuando ellos provocaron a ir al Señor, sino que cuando ellos, hermano amado, ofendieron al Señor, ¿qué pasó? Cuando fueron desleales al Señor, vinieron plagas y los alcanzaron. Y entonces ahí sí murieron, no vinieron juicios de parte del Señor. Ahora, nosotros, ¿por qué somos ovejas?
Para ser ovejas, para que una oveja, hermano, pues sea oveja, perdón la redundancia, tuvo que haber sido engendrado por el cordero. Tuvo que haber sido un cordero macho, haber cargado a una oveja y sale la oveja, ¿va? Porque para ser cabra lo engendra el macho cabrío. Y el macho cabrío representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso, hermano amado, sigue las huellas de rebaño. ¿Eres oveja o eres cabra? ¿Cuál es tu genética espiritual? Ay, pastor, yo creo que soy cabra. Entonces, por eso, qué bendición que el Señor nos da a comer al cordero. Nos dan a comer de su sangre. Nos dan a comer de su sangre. ¿Para qué? Para que haya una regeneración en nuestra vida. Una reingeniería genética. Es decir, que vamos a evolucionar. En nuestra vida sucede una evolución. ¿Cuál es la evolución? Que sales de la genética de Satanás, dejas de ser cabra y te empieza a salir la piel de oveja. Bueno, pues se te caen los cachos, ¿verdad? Es una evolución, a su nombre. Entonces, porque hay un cambio genético. Ahora, entonces hay que seguir las huellas, dejarte pastorear, meterte bajo este pastoreo, recibir, dejarte ministrar con la genética de Cristo a través de la Santa Cena, a través de la palabra, a través de la ministración, a través del manto ministerial que también ministra esa genética, esa gracia. Entonces, para que podamos entonces ir evolucionando, y eso nos va a traer una fortaleza. Ahora, yo te digo que aunque primeramente es algo físico, espiritual, pero que, hermano amado, seguramente va a afectar hasta nuestra vida natural. Amén. Para bien. Ahora, Éxodo 12:9, estamos ahí. Dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Entonces, eso representa cosas del cordero en nuestra vida, pero ese no es el tema. Entonces, pero me llama la atención, bueno, tal vez la Biblia que estás leyendo diga sus patas, porque es un cordero. Pero cuando ves esta traducción, de hecho el original es pies. Lo que pasa es que los que tradujeron en otras Biblias dijeron, no, es que está mal porque un cordero no tiene pies, tiene patas, y por eso pusieron patas. Pero no, es que sí se está refiriendo a los pies de una persona. ¿Ah? ¿De quién? Del Señor Jesús, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, NRB 2009 es la versión que tengo ahí. Dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, sino cocida en agua, sino asada al fuego, con su cabeza, y mire cómo dice ahí, sus piernas y sus entrañas. Entonces yo me puse esta versión NRB 2009 para marcarle eso, que dice sus piernas. Entonces ya no solo habla de los pies, ¿verdad? Que no, ya dijimos, no son patas, pero sino que habla de los pies. Ahora ya no está hablando de los pies, sino ahora dice sus piernas. Y ahí aquí estamos viendo que está hablando de una persona, ¿verdad? Y que en la Santa Cena nos dan de su carne, de su sangre, de su genética, de su sangre. Pero ahora, ¿en dónde se genera, en dónde se produce la sangre de una persona? Ya dijimos, al decir la Biblia pies, y sobre todo al decir piernas, ya estamos viendo claramente que no se refiere a un animal, sino que se refiere a una persona, hermano, preciosa, es el Señor Jesucristo. Y que su sangre, al sernos ministrada, hermano amado, cambia nuestra genética. De hecho, una de las vacunas más efectivas que están diciendo ahorita, que de hecho la descubrieron en México y la están trabajando para que pueda ser pues una cura, no solo para este virus, sino inclusive para el VIH, dicen ellos, es una vacuna a base de sangre, a base de plasma humano. De hecho, si ustedes vieron en las noticias que están tratando a los que tienen ahorita esa enfermedad con la sangre de los que ya se recuperaron, porque ya desarrollaron anticuerpos. Entonces, ¿cómo la sangre solamente de una persona nos puede afectar? ¿Para bien o para mal también? Pero hermano, ¿qué dice la palabra? Que nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, esa sangre hace una evolución en nuestra vida, pero también nos hace inmunes al mal, y en este caso hasta el mal de la tierra. Amén. Ahora, pero ¿en dónde se genera la sangre en una persona? Tú tienes sangre, ¿verdad? Carne y sangre.
Como le digo yo siempre, carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ¿verdad? Pero también sangre. ¿En dónde se genera la sangre de una persona? ¿En dónde nace la sangre? ¿En dónde se produce la sangre? En los huesos. Y uno de los huesos principales es el fémur de la pierna. Entonces es uno de los huesos más fuertes que tiene el cuerpo, es el fémur, en los huesos de tus piernas. Para empezar es el que te sostiene. No sé cuántos se han ido a comer por allá. Le vamos a hacer ¿cómo se llama? Publicidad, ¿ah? Por allá en la colonia Miguel Alemán, ahí en la esquina, por ahí unos hermanos, yo creo que salen nada más de su puerta, ¿va? Y piden su hueso que va, el hueso va partido así a la mitad, y entonces todo el tuétano, ¿va? El tuétano del hueso es el que el hermano le echa salita, limón, salsa, cebollita, y luego agarra su tortilla. Porque es un alimento pues que contiene muchas grasas, pero es un alimento muy, ¿cómo decir? Que te fortalece, ¿va? Porque precisamente ese tuétano que está en los huesos, ese es la médula, y esa médula es la que produce la sangre en el ser vivo, ¿verdad? Que tiene huesos. Ahora, ¿cómo es que la palabra dice, ustedes van a pasar una gran prueba, pero van a ser inmunes? Entonces el Señor le dice, pero van a comerse el cordero, su cabeza, van a comerse las entrañas, que eso tiene que ver con nuestra vida interna, la cabeza con nuestros pensamientos, pero también se van a comer las piernas, no los huesos. Solamente quiero apuntarle esa parte que tiene que ver con la fuerza de nuestra vida. Amén. Que tiene que ver con el vigor, que tiene que ver con la firmeza espiritual, y si lo vemos de esta manera, tiene que ver hasta con la salud espiritual y con la salud física que puede haber en una persona. Entonces los huesos son productores de la sangre, que eso es lo que de alguna forma también nos mantiene sanos, nos da vida. Ahora, mire por ejemplo, sigamos ahí. Entonces los huesos son los productores de la sangre. Ahí se alimenta, y de ahí, de la médula que está en la mayor parte de los huesos, ahí se produce sangre. Pero entonces la sangre tiene 3 tipos de componentes. Solo lo voy a leer rápido porque no es clase, ¿va? Solo es para que asentemos algo. Entonces la sangre tiene 3 tipos de componentes. Uno se llaman leucocitos, ¿verdad? Y los otros son las plaquetas, que son las que hacen de que no, si nos cortamos no nos desangremos, ¿va? Estoy bien, ¿verdad? Y los eritrocitos, que creo que es para que no, la inflamación o algo así. Pero los leucocitos, ponelo porfa en la pantalla un buen tiempo. Entonces los leucocitos son los anticuerpos, son nuestras defensas, son los que hacen de que si entra una enfermedad a nuestra vida, esos leucocitos van y van a destruir un germen, un parásito, una bacteria, un virus, y pues no nos vamos a enfermar. Entonces el que tiene sangre sana tiene leucocitos, tiene plaquetas, tiene eritrocitos. Entonces si su sistema inmunológico está fuerte. Pero yo le dije, ¿en dónde nace la sangre sana? En los huesos, amén, en la médula. Ahora, quiero que me vaya siguiendo. Los 3 son productos de las células madre. Entonces las células madre, que prácticamente es la médula que está ahí dentro de los huesos, esos son los que producen la sangre. Entonces, ¿cómo aún físicamente nos habla de cobertura, verdad? De dónde nace, produce todo. Los leucocitos son nuestra defensa, y el sistema inmunológico es eso. Entonces, sistemas de defensa de los leucocitos, dice que son los neutrófilos, los linfocitos y los macrófagos. Entonces, esos son los que son los leucocitos. Los macrófagos son unas células grandotas que cuando viene un virus lo envuelven, como que se lo tragan, y entonces lo matan y mueren. O sea que se mueren ellos y mueren de una vez, muere el virus. Entonces, cuando el virus es muy fuerte, salen los macrófagos, que son de los leucocitos que les decía yo, de la sangre, y esos son los que empiezan a atraparlos, a comerlos, a matarlos, y eso hace que tu sistema inmunológico sea fuerte y no te enfermes, ¿va? Lo que han dicho, ¿verdad? De que hay gente que este virus que ve en la tierra ni lo van a sentir, y otros como que una gripa les va a dar, pero otros no, se pueden hasta morir. Pero donde hay un rebaño inmune, es decir, donde hay mucha gente que tiene inmunidad, ¿qué va a pasar con el virus? Eso lo dicen ellos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a chocar como que con una pared,
y entonces no va a seguir avanzando. Entonces, pero también esos huesos, esa médula, esas células madres pueden empezar a producir, por causa de una enfermedad, pueden empezar a producir células inmaduras y células deformes. Entonces, de que salen pero ya no con la capacidad de sanar, salen pero ya no con la capacidad de defender. Y es cuando entonces el cuerpo no solamente se va enfermando, sino que también, hermano amado, va menguando, amén, o está con baja inmunología. Ahora, entonces yo quiero que vaya conmigo, Hebreos capítulo 12, verso 4. Biblia Jerusalén. Mire cómo dice la Biblia Jerusalén: no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado, y habéis echado al olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecéis la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Ahora mire qué tremendo, porque entonces nuestra lucha contra el pecado tiene que llegar ¿hasta dónde? Hasta la sangre. Porque el pecado lo tenemos, hermano, no solamente en la carne, sino también en la sangre, en nuestra genética. Ahí tenemos batallas contra el pecado, batallas ancestrales, pecados generacionales. Hermano, tenemos batallas hasta con la genética torcida, la genética carnal, la genética pecaminosa que puede haber en nuestra vida. Y hermano amado, nuestra lucha contra el pecado, de limpiarnos de toda maldad, tiene que llegar hasta nuestra sangre, tiene que ser limpia. Por eso una de las, hermano, de los mandamientos, de las ordenanzas que el Señor le da a su pueblo es la Santa Cena. Para que tu genética sea restaurada, para que tu genética sea renovada, hermano amado, para que venga una sangre espiritual nueva y te limpien aún de la genética del pecado. Pero si se da cuenta, primero le dice: vas a resistir, vas a luchar contra el pecado. Hasta llegar, tu lucha contra el pecado tiene que llegar hasta la sangre. Pero mire el verso 5, el que sigue: y os has echado al olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Sí, mira, luchar contra el pecado, que el pecado se vaya de tu sangre, que genéticamente seas limpio de toda herencia que pudiste haber recibido de nuestros padres. Por eso 1 Pedro 1:18 dice que nos rescataron de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén. Ah, bueno, pero ahora acuérdate que también eres hijo. No nada más me quiero limpiar, que mi genética, no. Tienes que estar bajo cobertura. Tienes que estar en un rebaño. Tienes que reconocer paternidad espiritual, porque las células madres son las que producen en los huesos la sangre sana, que es la que también te protege de las enfermedades. Ahora mire entonces y habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige. Dice: hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Entonces al hijo se le corrige, al hijo se le disciplina, es decir, se le cubre, se le ordena. Tiene que haber una ordenanza espiritual, tiene que haber una administración espiritual, y tendría que venir hasta una corrección espiritual a su vida, porque eso lo que va a pasar es que lo va a ir limpiando del pecado, porque el pecado es el receptor también de la enfermedad. Es más, la paga del pecado es muerte. Y hay hermano, fuentes, hay fuentes de enfermedad, hay motivos por los cuales una persona se puede enfermar por algo natural, se puede enfermar por una depresión en su alma, por una cuestión almática, puede estar enfermo por una maldición, ¿verdad? Puede estar enfermo por un pacto, puede estar enfermo porque eso sea un propósito de Dios, puede estar enfermo porque es la enfermedad de la cual va a morir y el Señor lo va a llamar ya a su presencia. Pero también, y una de las principales, ¿verdad?, puede ser el pecado. Entonces, por eso nosotros tenemos que primero ponernos a cuentas con el Señor y limpiarnos. Y que para ser un rebaño inmune tenemos que comer de Cristo. Amén. Ahora mire, ¿por qué nos mandaron a comer de sus piernas? Como decir, debes de comer de la salud espiritual del Señor. Y al comer de eso, hermano, también va a haber salud a tu cuerpo. Y te van a ministrar y te van a corregir. Mire, hay un verso en la escritura, si alguien lo puede buscar, si no estoy mal, es Hebreos 4:12 parece, donde dice: y toda la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura ¿y qué más? ¿Hasta dónde pega la palabra? ¿Qué es los tuétanos? Es lo que está dentro de los huesos. ¿Qué son los tuétanos? Es la médula de los huesos. ¿Qué sucede en los tuétanos? Se producen los, ¿qué les decía yo? Los leucocitos, las plaquetas y los eritrocitos. Ahí en los tuétanos se gesta la sangre. Entonces nota, hermano amado, que al meterte tú bajo una cobertura espiritual y meterte bajo la sombra de una paternidad espiritual, al dejarte cubrir como oveja del Señor Jesucristo, ¿qué te va a pasar? No solamente, primeramente, una salud espiritual, una salud de tu alma, pero también una salud de tu cuerpo. Por eso ahora más que todas, hermano, debes primero ponerte a cuentas con el Señor, pero también, hermano amado, oír la palabra, dejarte ministrar por la palabra, dejarte corregir por la palabra, dejarte llenar por la palabra, que la palabra sea como una espada que penetre hasta la médula de tus huesos. A su nombre, Hebreos ¿qué? 4:11. Entonces mire, Hebreos 4:11, hasta que la palabra penetre hasta la médula de nuestros huesos. A su nombre. ¿Cuándo dicen amén a eso? Esto ya no es un tiempo de estar oyendo de oídas, ya no es un tiempo de estar cavilando, de estar razonando si es verdad o no, hermanos, sino analizar la palabra, meterse a la palabra y recibirla. Y si esa palabra pega y hasta aún en tus huesos, debes de saber que lo que está haciendo es trayendo sanidad para tu vida. Mire, ¿cómo dice Apocalipsis capítulo 3? Donde dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré. ¿Acaso no se podía aplicar en eso? Guardas mi palabra, yo te voy a guardar también, no solo de la tribulación. El Señor te puede guardar hasta de la enfermedad. Ahora mire, Éxodo 34:6. Entonces el Señor, al que nos está administrando el Señor de Cristo en nuestra vida, y nos está administrando de su palabra, y nos está administrando de Él, y aunque sea corrección o disciplina, o que sea la palabra cortante como una espada de doble filo, nos están dando sanidad para nuestra alma, nos están dando sanidad para nuestro espíritu, nos están dando inclusive medicina para nuestros huesos. Hay un versículo, lo voy a ver si lo puedo buscar aquí, donde dice claramente que la palabra inclusive es medicina para nuestros huesos. Ahora, no sé si usted se está dando cuenta que tener huesos sanos significa tener inmunología, tener sangre sana, tener, hermanos, salud, ¿cómo? Proverbios 3:8. Porque, bueno, sí, a ver, pero leamos el verso 7. Bueno, no seas sabio en tu propia opinión, Proverbios 3:7. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire qué tremendo. Entonces, voy a leer entonces Éxodo 34:6. Dice Éxodo 34:6. Pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, el Dios, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios, amén. Que aunque hayamos caído, Dios todavía nos está dando misericordia para sanarnos. Ahora, el que guarda misericordia a millares, el que perdona, el Señor, ¿qué hace? Perdona la iniquidad, perdona la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Dice: el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hermano del Señor. Pero sí, pero el que se arrepiente, el Señor lo perdona, le perdona la iniquidad, le perdona la transgresión, le perdona el pecado, amén.
Ahora mire, Josué capítulo 2, verso 17. Entonces, de estos tres, transgresión, pecado, iniquidad, el grado más alto, el más contaminante, el más dañino es la iniquidad, ¿verdad? La transgresión es errar un mandamiento, es fallarle al Señor. La transgresión es hacer algo que no agrada al Señor, o que nos han dicho que no debemos de hacer y lo hemos aprendido. Pero el pecado es practicar la transgresión. Pecado es que no es que cometiste un error, eso es transgresión. Pecado es que ya te pusiste a practicarlo y que ya es parte de tu vida y que ya lo practicas. Pero la iniquidad es después de ser reprendido, entonces permanecer en el pecado. Iniquidad es enamorarse del pecado. Iniquidad es que aunque te esté doliendo, todavía lo sigas practicando. O sea, que aunque vino el azote una y otra vez, el hombre endurece su cerviz y quiere permanecer en el pecado. Esa es una iniquidad, o podría llegar a iniquidad. Entonces, Josué capítulo 22, verso 17, voy a leer la Biblia de los hispanos. Dice: no es suficiente la iniquidad de peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy. O sea, mire, una de las cosas, la transgresión, cometes una falta y la gente, Diosito, perdóname. Ay, Señor, mentí. Se pega uno en su bocota. Dije una mala palabra. Yo no sé. O tal vez si cometiste un error, una falta, tal vez sabiéndolo, no sabiéndolo, no sé. Pero de la transgresión uno se puede limpiar. Por ejemplo, pero es más difícil limpiarse del pecado que de la transgresión. ¿Por qué? Porque eso ya lo practicaste, ya caíste, ya lo hiciste, fueron más cosas. Entonces ya el pecado ya no es de, ay, Señor, fallé. No, si de verdad te quieres limpiar el pecado, entonces tienes que confesar tu falta, ¿va? El que confesar esos pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces tienes que venir al Señor y, Padre, mira, he hecho esto, y te humillas, y un corazón contrito, humillado, el Señor no lo desprecia. Y tal vez el pecado ni siquiera es suficiente con una oración para que tú delante del Señor pidiéndole perdón para que te sientas limpio. Y a veces lo has confesado delante del Señor y le has dicho, perdóname, Padre, mira, y me voy a apartar. Y yo no sé cuál ha sido tu manera de arreglarte con el Señor, y ni siquiera de esa manera nos hemos sentido limpios. Entonces tiene que venir la administración para que uno ya se sienta lavado de ese pecado. Entonces, ¿qué es ministración? Ya lo confesaste al Señor, ya te pusiste a cuentas con el Señor, ya le pediste perdón al Señor, pero sientes que no has salido de eso. Entonces tienes que venir y pedir ayuda y confesar con el ministro o con la que te tenga que ministrar lo que pasó, para que ellos te laven. Entonces ya no es tan fácil como limpiarse de una transgresión. No sé si me está viendo. No es tan fácil como limpiarse de una transgresión que limpiarse de un pecado. Pero no te sientas mal, hermano, hay esperanza. Mira que dice Isaías capítulo 1, verso 16, 17. Dice que aunque venir luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, y aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Y aunque como fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos por el Señor. Amén. Sí, pero cuesta limpiarse del pecado. Pero ahora limpiarse de la iniquidad, que también hay iniquidad no solamente que nosotros hayamos cometido, que también hay iniquidad no solo en la cual hayamos caído, sino que hay iniquidad que también heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros. Entonces mire esto, no es suficiente la iniquidad peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy. O sea que ya había tiempo y todavía no se había podido limpiar esa iniquidad. Mire qué tremenda es la iniquidad, porque, por ejemplo, cuando venía un moabita, el moabita era inicuo, los moabitas eran pueblo de iniquidad. Entonces, cuando un moabita se salía de Moab y se quería venir a ser parte del rebaño de Israel, y se venía a Israel como extranjero, no se le permitía poder entrar al templo. No era permitido que un moabita pudiera ofrecerle un sacrificio al Señor hasta la 10ª generación que ya estuviera viviendo en Israel. O sea que la ley preveía que para que esa familia, que para que esa sangre, que para que esa persona se limpiara de la iniquidad de la cual venía, iban a pasar por lo menos 10 generaciones.
Bueno, por lo menos en el verso que estábamos leyendo de Deuteronomio dice que la iniquidad de los padres sobre los hijos es hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. O sea que nosotros fácil podíamos venir cargando iniquidad desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos. No te estoy acusando, hermano. Solo quiero que veas que hay una iniquidad de la cual nos tenemos que limpiar, y no es fácil limpiarse. Y que tal vez, hermano amado, nosotros mismos caímos en iniquidad, más difícil todavía es limpiarse de eso, porque ya es algo consentido. No que heredaste, sino que es algo que fue consentido también. Ahora mire cómo dice aquí: no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor. ¿Qué fue el receptor de la plaga que los mató? Que cuando ellos salieron de Egipto, hermano, ni siquiera se enfermaban. Biológicamente eran fuertes, saludables. Eran un rebaño inmune el que salió de Egipto, porque se comieron al cordero, se comieron las piernas del cordero, hermano amado, se comieron al Señor Jesucristo. Pero hubo una iniquidad de Egipto. Si no estoy mal, peor está en Egipto. Ahora lo vamos a investigar en dónde está. Pero hubo una iniquidad de la cual ellos no se limpiaron. Pecados de los cuales no renunciaron, ofendieron al Señor, y por eso vino la plaga. Y la plaga es eso que ellos tenían, la transgresión, el pecado y la iniquidad. Son receptores de las plagas para nuestra vida. Ahora, si uno no se aparta. Ahora, si usted lee este verso, lo voy a leer para que mire: no ha sido suficiente la iniquidad peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación. O sea, quiere decir que la plaga vino y que Dios la permitió para que ese pueblo fuera limpiado de su iniquidad. ¿Qué no les bastó pues con eso que pasó? ¿Le está diciendo? ¿No fue suficiente ya esa iniquidad para que ahora hagan otra? ¿No se acuerdan que por eso vino la plaga? Que por esa plaga fuimos receptores por esa iniquidad fuimos receptores de esa plaga. Y como diciendo, el Señor envió esa plaga para que entonces nosotros nos limpiáramos de iniquidad, de pecado y de transgresión. Y ahora ustedes quieren volver otra vez a hacer iniquidad para que les caiga otra plaga. Entonces mire, solo estoy viendo aquí. Entonces, hermano amado, el monte de Peor está en Moab. Entonces mire, ese monte de Peor estaba en Moab. Pues le decía, los moabitas, 10 generaciones de su iniquidad. O es decir, que el Señor ha permitido que esta plaga no solamente esté en el mundo, sino que también nos esté afectando indirectamente, o tal vez pueda ser que hasta algunos directamente esta plaga. Tienes que saber una cosa, hermano amado: el propósito de Dios para su pueblo es que nos limpiemos de toda transgresión a su nombre, que nos limpiemos de todo pecado y que también nos limpiemos de toda iniquidad. Amén. Ahora mire, entonces, ¿cómo es que trabajan las tres cosas en nuestra vida, de las cuales el Señor nos quiere limpiar? Amén. Entonces, el cuerpo es afectado por la transgresión. Y aquí es donde ya le digo, que el comerse al Señor Jesucristo, que al ser inmune espiritualmente por haber comido al cordero, porque la palabra entra como una espada de doble filo y penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos, no solamente nos está dando una salud espiritual, no solamente nos está dando una salud del alma, sino que hasta una salud del cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo es afectado por la transgresión. Ponelo ahí un buen ratito. El cuerpo es afectado por la transgresión. Ahora mire, el alma se deposita en la sangre, o el depósito del alma es la sangre. Eso lo puedes checar ahí, Levíticos 17:11. ¿En dónde está el alma? En la sangre. O es uno de los depósitos del alma, es la sangre.
Entonces, y el alma es afectada por el pecado. Por eso, lo que le hemos enseñado, nuestra alma, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede el alma? ¿De dónde nació el alma? El alma es la herencia genética de tu papá y de tu mamá. Por eso se deposita en la sangre, porque en la sangre está la genética del hombre. Y por eso, hermano amado, nuestras más grandes batallas son con nuestra alma. Y también tenemos batallas, hermano, fuertes, grandes, contra los pecados ancestrales, porque al final, no con las transgresiones. Se da cuenta que el pecado es, lo que es ancestral es el pecado, no la transgresión. No sé si me estás siguiendo. No es que tenemos lucha contra transgresiones que tuvieron nuestros antepasados, sino que tenemos lucha y visitación de los ancestros en cuanto al pecado. Porque el alma se deposita en la sangre y en la sangre está la genética. Y entonces el pecado ya no afecta directamente solamente al cuerpo, sino que al pecado, al hallar cabida en nuestro corazón y al echar raíces y al empezar a dar fruto de pecado, empieza a venir, hermano, y empieza a afectar ya no solamente el cuerpo, sino que empieza a afectar el alma. Ahora, pero el otro es el donde está el espíritu. El espíritu se deposita en los huesos. Eso lo dice Ezequiel 37:5 y también está en Eclesiastés. Entonces, ¿dónde se deposita el depósito del espíritu? Son los huesos. El depósito del alma es la sangre. Entonces, y el espíritu es afectado ya no por la transgresión y el pecado solamente, sino es afectado por la iniquidad. Entonces, cuando la iniquidad empieza a gestarse en nuestra vida, cuando la iniquidad ya empezó a gobernar nuestra vida, cuando ya no solamente practicamos transgresión, sino que ahora pecado, y que también ya no solo pecado, sino que ahora ya practicamos iniquidades. Entonces eso ya solamente empieza a afectar el espíritu, los huesos, y empieza a afectar el cuerpo, y empieza a afectar el alma también. Entonces, mire, yo solo le puse esto para que usted se dé cuenta que la iniquidad afecta a los huesos, y al afectar los huesos, hermano, directamente va a afectarte tu salud. ¿Por qué? Porque un hueso enfermo va a dar células malas. Porque un hueso enfermo, hermano amado, lo que va a hacer es que va a empezar a faltarle esas defensas, esa inmunología, esas células que hacen que el cuerpo esté sano. ¿Pero por qué? Porque hay iniquidad. Porque no se ha limpiado, hermano amado. Por eso es una de las razones también por las cuales la Santa Cena inclusive trae sanidad a nuestro cuerpo. Amén. Ahora, entonces mire esto. Salmo capítulo 38 verso 1. Entonces las plagas eran para que el pueblo se limpiara de transgresión, era para que el pueblo se limpiara de pecado, y era para que el pueblo se limpiara de iniquidad a su nombre. Y la palabra, hermano amado, que penetre a tu vida hasta lo profundo, como una espada de doble filo, que penetre hasta los tuétanos de tu hueso. Es decir, que la palabra destruya toda iniquidad en tu vida, a su nombre. Que venga el Señor y que arranque toda iniquidad maligna en nuestra vida, toda semilla que el Padre no plantó. Hermanos, si heredamos pecado e iniquidad en nuestros ancestros o en nuestra vida, o le abrimos la puerta en nuestro corazón, que el Señor nos limpie, hermano, que el Señor nos restaure, que el Señor nos renueve, que la palabra destruya la iniquidad maligna en nuestra vida, porque eso hasta sanidad va a traernos. Ahora mire, Salmos 38:1 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Aquí hay como una reprensión de Dios sobre el hombre por el pecado que él cometió. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hermano, la mejor paz no es la del cuerpo ni la paz del alma. La paz que sobrepasa todo entendimiento y la paz que nos guarda de todo mal, aquí lo estamos viendo claro, es la paz de nuestro espíritu.
Como aquel testimonio que yo le he platicado, que fue un hermano enfermo en cama, bastante delicado, y llegaron los hermanos y hermano, te venimos a ver, venimos a orar por ti porque nos dijeron que estás muy enfermo. Y él dijo, no, si yo no estoy enfermo. ¿Cómo? Pero si mire cómo está. Mi cuerpo está enfermo, yo estoy tranquilo, yo estoy sano. Gloria a Dios. Ahora, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Verso 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. A los huesos también se le llama el sistema óseo. Esos son tus huesos, y esos primeramente le dan rigidez a nuestro cuerpo, es la estructura de nuestro cuerpo, pero también es la fuerza, es lo que nos sostiene. Ese sistema óseo hace que tú te eches a otro encima y lo aguantas, un bulto de cemento aquí y otro bulto de cemento acá, ahí está, así, aunque tiemble, pero los huesos están firmes. Ahora, la carga del pecado, si usted se da cuenta aquí, la carga de un pecado no confesado, la carga de un pecado no perdonado, de una iniquidad no lavada, de que no nos hemos puesto a cuentas con el Señor, hace que se pierda la paz de nuestros huesos, de nuestro espíritu. Que la paz de nuestro espíritu no exista, que el espíritu esté afligido, que el espíritu esté agobiado, que el espíritu esté entristecido. Y entonces que haya una carga sobre tu vida, que haya una opresión sobre tu vida. Hermanos amados, estamos viendo tiempos en que la gente está oprimida, está afligida, está angustiada, está atemorizada, tiene incertidumbre. Hermanos, se siente una opresión y hay un montón de mover espiritual maligno en los aires, que aún la gente que no conoce al Señor está percibiendo ya un montón de opresión que le está viniendo. Pero hermano amado, para ti, para el pueblo del Señor, lo que debe de haber es paz. Hermano amado, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor cuando nos empieza a bendecir? Que nos va a dar paz para nosotros, y que va a haber paz para nuestra familia, y que también hay paz para todo lo que tenemos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te comiste al Cordero, vino Cristo Jesús a tu vida, hermano amado, de su cabeza, sus pies, sus entrañas, sus piernas, las comimos por medio de la fe. Y ¿sabes qué dice el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo les doy mi paz, dice el Señor. Es decir, que en tu espíritu haya paz, que toda presión que hay en las tinieblas, que toda carga que el mundo puede estar teniendo en este tiempo, todo temor, se vaya de tu vida, porque haya paz en tu espíritu. Y si hay paz en tu espíritu, va a haber paz en tu alma. Y si hay paz en tu alma, va a haber paz en tu cuerpo, a su nombre. Y ¿sabes qué? Dice la palabra en Jeremías: en quietud y en la paz está tu poder, está tu fortaleza, está tu fuerza. En la paz el Señor te va a salvar. Y mire, hermano, ¿sabes qué dice la palabra? Que el Dios de paz aplastará a tus enemigos debajo de tus pies. A su nombre. El Dios de paz aplastará a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Es decir, que no va a ser nuestra lucha, sino que el Dios de paz aplastará a nuestros enemigos, hermano, que vinieren contra tu vida. El Señor los va a alojar delante de ti. Pero ahora lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, hermano amado, es limpiarnos de pecado, es limpiarnos de transgresión, es limpiarnos de iniquidad. Ay, pastor, ¿por qué dice usted eso? Yo no estoy pecando. No, hermano, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Es que así dice mi Biblia, que el que no reconoce su pecado hace a Dios mentiroso. Y el que dice que no ha cometido pecado, hermano amado, la fe niega. Por eso nosotros no podemos andarnos juzgando a nosotros mismos, bueno, a los demás. Si alguien se enferma, ya te dije que hay varias razones por las cuales puede venir una enfermedad a nuestra vida. Dentro de una de ellas puede ser el pecado.
Pero no digas, hermano amado, ese hermano le cayó el coronavirus porque andaba en pecado. Porque tú también tienes pecado. Y la plaga que Dios está dejando venir al pueblo de Israel en Josué, Dios lo permitió que le alcanzara la plaga para que se limpiara no solo de transgresión de pecado, sino que se limpiara de la iniquidad que hasta el día de hoy no se había podido limpiar. Entonces lo que tenemos que ver es, hermano amado, que el Señor lo que quiere es que seamos limpios, que seamos lavados. Que así dice el libro de Daniel: en el último tiempo, Daniel, vas a ver que muchos entendidos entenderán, pero los impíos no entenderán y seguirán actuando impíamente. Pero muchos entendidos serán lavados. Muchos serán limpiados, muchos serán purificados, muchos serán emblanquecidos. Nosotros tenemos que decirle: Señor, de las transgresiones que yo he cometido, líbrame, Padre, que yo no vuelva a fallar. De los pecados, límpiame, Señor, y arráncalo de mi corazón, de mi alma, de mi genética, de mi sangre. Pero si aún la iniquidad se ha ido a pegar hasta en mis huesos, límpiame, Señor. Porque solo por la iniquidad es que yo he logrado comprender que hay gente que en su mismo lecho de muerte, sin carne, ya yo lo he visto, hermano, puro hueso y pellejo, y no se arrepienten, y no perdonan, y no se arreglan. Todavía dicen de un hijo: ese fulano ni es mi hijo y ni lo van a dejar venir a mi entierro. Ay, hermano, que una persona ya sin cuerpo, ya el alma batida, a punto de ir a la muerte, puro hueso, en la agonía, y no perdonar, hermano, es iniquidad. Lo que tiene pegado en su hueso es iniquidad. Yo una vez fui a orar por un hombre que tenía cirrosis, ya estaba muriendo, así, puro hueso, hermano, puro hueso. Y no me lo vas a creer, dijera aquel. Hermano, se empezó a sanar. De esa noche que llegamos, que ya estaba entregando el equipo, se empezó a sanar, hermano amado, se empezó a restaurar. A las 2 semanas ya hasta comía y todo. Y cuando nomás empezó a agarrar fuerza y que ya se sentía como que estaba recuperándose, a la cantina se fue. Dígame usted, ahora sí créamelo usted, ¿qué le pasó? Pero es la única manera que yo me puedo explicar eso, ¿verdad? Hermano, pasar en este gran problema, estar al punto de la muerte y levantarse otra vez a hacer lo mismo, medio levantarse. Lo único que yo digo es que la iniquidad ya está pegada, así mire, en los huesos. Y por eso nosotros, hermano amado, tenemos que ser limpios de toda iniquidad a su nombre. ¿Puede ser amén a eso? Ahora, entonces, Salmos 32:1. Salmo 32:1 empieza diciendo: bienaventurado aquel. Y usted sabe que la palabra bienaventurado quiere decir 3 veces bendecido. La palabra bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. ¿Qué quiere decir? Que hay una bendición para tu espíritu, que hay una paz para tu alma, amén, y que va a haber paz para tu cuerpo. Ahora, sanidad para tu espíritu, para tu alma, para tu cuerpo, bienaventurado. Ahora, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu. No sé si lo está viendo, hermano amado. Ahora mire, no hay engaño. Mientras callé, mientras no confesaba mis faltas, mientras no me arreglaba contigo, Señor, mientras no me había puesto a cuentas, se envejecieron mis huesos. Yo ya le expliqué biológicamente qué pasa en los huesos. Se envejece tus huesos, hermano, hasta tu salud la vas a empezar a perder. Pues tú que me estás oyendo, hay plaga en la tierra.
Y hay virus en la tierra y te están diciendo que necesitas un sistema inmunológico fuerte para que no te vayas a enfermar, que no te vaya a dar tan fuerte. Y aún teniendo una inmunología buena, ese es un virus tan malo que te puede llevar a terapia intensiva y que vas a estar mal y te puedes morir. Hermano amado, si algo entonces necesitamos hacer los que somos del pueblo de Dios, hermano, es quitar la transgresión de nuestra vida, es quitar el pecado de nuestra vida, es quitar la iniquidad de nuestra vida. A su nombre, es ponernos a cuentas con el Señor, es arreglarte con el Señor. Ayer uno de los pastores que estuvo ministrando en lo que hicimos en la radio todo el día decía: qué tremendo que haya gente que está recibiendo esta plaga, la está recibiendo con pecado, en pecado. Qué duro, hermano, el que ahorita imagínense que se desatara una pandemia fuerte aquí donde estamos y muchos en pecado todavía. Ahora, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Se lo voy a poner así más en lo físico. Se volvió mi vigor, mi fuerza. ¿Cómo decir? Mi energía, tu salud, el vigor de tu cuerpo en sequedad. Yo como me gusta ver los hermanos que están bien grandes, pero tan hasta más despiertos, más fuertes que uno, ¿va? Dicho sea de paso, le enviamos un saludo al hermano Valito. Yo, el hermano Valito, lo admiro mucho en ese sentido. Pero la edad que tiene y ese tiene, cuando hemos viajado manejando, aguanta más él que yo. Ahí va, aunque dormido, pero ahí va, no choca, ¿va? O sea, ya está grande, pero está fuerte, vigoroso. ¿Y qué tal, hermano amado? El que tiene 25, 30 años, 40 años y ya todo, hermano, todo le rechina, todo le duele, ya todo, hermano, ya no va a llegar ni a los 50. Mira, no te estoy acusando de pecado, pero arregla tu vida, ¿va? O no sé, ¿qué estará pasando ahí? Ya le dije que todos tenemos pecado, ¿va? Para que no decir, el pastor por mí lo está diciendo, ¿no? Sí, por ti lo estoy diciendo, ¿va? Pero ahora mira el verso 5. Amén. Mi pecado te declaré. ¿Sí está leyendo? Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. A su nombre. Señor, yo te voy a declarar mi pecado. De todas maneras, yo te he fallado, Señor, y me voy a poner a cuentas contigo. Tampoco voy a encubrir mi iniquidad. Las cosas que yo estoy haciendo mal y de los pecados que no he dejado porque ya me enamoré hasta del pecado. Eso es iniquidad. Y ahora te lo voy a confesar. Y de lo que ya me di cuenta que mis padres hicieron y que yo también lo estoy haciendo, tampoco te lo voy a esconder, Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo dicen amén a eso? Levante sus manos, por favor, ahí donde está. Y dígale, Señor, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Diga, Señor, tú perdonas la transgresión, tú perdonas el pecado, Señor, tú perdonas la iniquidad, tú nos limpias de todo pecado, porque así dice la palabra, que tú eres, dile, Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita mi pecado, Señor, y que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora mire el verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y que mire que dice ahí la palabra. Después de que confesaste tu transgresión, confesaste tu pecado, no encubriste tu iniquidad, el Señor te oyó y te perdonó la maldad. Ahora, ¿qué dice la palabra? Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Amén. Aunque el enemigo venga contra tu vida como un río, pero el Espíritu del Señor levanta bandera de victoria a favor de su pueblo. Amén.
Ahí es cuando se cumple la palabra: caen 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar, porque ya te arreglaste con el Señor, porque ya te pusiste a cuentas con el Señor, porque lo que tenemos que reconocer ya lo reconocimos, y el Señor tuvo misericordia en nuestra vida y nos perdonó. Por eso, mire, a veces el Señor permite que la plaga venga, pero es para que nos arreglemos. Bueno, muy rápido por causa del tiempo. Ezequiel 18:20. Mire, o me lo voy a saltar, ahí lo lee usted en su casa, Ezequiel 18:20 hasta el 28. Entonces voy a leer Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Los huesos abatidos, mire. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora dice: crea en mí, oh Dios. ¿Cuántos le pueden decir esto al Señor en este día? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿A usted le gustaría tener huesos chuecos, hermano amado? Ni la nariz chueca quiere tener. Ahí va y saber cuánto junta de dinero para que se lo enderece. ¿En dónde se deposita el espíritu? En los huesos. Ahora dígale al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Amén. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y que un espíritu noble me sustente. Que tu paz me sustente, amén. Que ese espíritu arreglado contigo me dé fuerzas, me dé vigor, me mantenga saludable. Quite todo temor de mi vida, me dé paz, a su nombre. Que tengamos la certeza y la seguridad que no hay un receptor de pecado en nuestra vida, que el Señor nos ha limpiado y que la plaga no te va a tocar. Y que si te toca, hay la fuerza en tu espíritu, hay la fuerza en tu alma, hay la fuerza en tu cuerpo para resistir la enfermedad. Dice que el espíritu del hombre, dice la palabra, le hace resistir la enfermedad. Que la fuerza, hermano, delante de toda enfermedad, no solo de esta que está viniendo, sino que delante de toda enfermedad, de todo achaque, de todo dolor, hermano, de toda limitación que pueda haber en tu cuerpo, en tu vida natural, que el espíritu humano que tú tienes, fortalecido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, hermano, porque dice la palabra que no te ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, a su nombre. Que nos dé la fuerza para soportar toda enfermedad. Si el Señor lo permitiera, que pasaras una enfermedad. Y si no, que el Señor te dé un cuerpo fuerte, que te dé un cuerpo sano, que te libre de toda enfermedad. Pastor, ¿y si me enfermo y me muero? Que tengas la certeza que no fue por el pecado, que vino la enfermedad y te mató. Que tengas la certeza que no fue un juicio de Dios que te alcanzó. Que tengas la paz en tu corazón, que si te estás siguiendo inclusive por esa enfermedad, no es porque estás bajo un juicio, sino porque es Dios el que permitió esa enfermedad para llevarte a su presencia. Pero tú te vas en paz. Pero uno se puede ir limpio, pero uno se puede ir purificado. Porque aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la nieve, hoy pueden ser emblanquecidos. Y aunque fueren como rojos como la grana, ¿verdad? Vendrán a ser como blanca lana, si nos ponemos a cuentas delante del Señor. Isaías 58:11. Miren, ¿cuántos somos del rebaño de Cristo Jesús? ¿Cuántos somos del rebaño de Cristo? Tú vas a ser un rebaño inmune al mal espiritual, pero vas a ser un rebaño también inmune al mal de la tierra. Mire cómo dice Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y tú serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca le faltan. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera
y crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y estarán verdes a su nombre. Así que, hermanos amados, nos pongamos a cuentas con el Señor. Solo déjame decirte esto. Mire qué dice Efesios capítulo 5 verso 29. Y terminamos. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Amén. Dígale que está a su lado: no tengas temor, hermano amado. Cristo te ama y Él te va a sustentar y Él también te va a cuidar. Amén. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Amén. A su nombre. Por eso somos un rebaño inmune. Diga: somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne y somos miembros de sus huesos, de los huesos de Cristo Jesús. Amén. Que por esa fe recibas esa salud también en tu vida. Ahora mire, ahora voy a saltarme Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Yo le dije, solo hubo 3 personas que cruzaron de Egipto, que no murieron en el desierto y que sí llegaron a Canaán y entraron a la tierra prometida. 2 vivos y 1 muerto. Vivos Caleb y Josué, y muertos José. Porque José les dijo: miren, ustedes van a salir un día de esta tierra y el Señor los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. No vayan a dejar aquí en Egipto mis huesos. Los agarran y los cargaban, hermano amado, y lo van a llevar a la tierra prometida y allá me van a sepultar. Mire qué tremendo. Pero cuando vemos esto, las 3 personas que entraron a Canaán representan nuestra vida. Por ejemplo, Caleb era como perro. Caleb era fuerte. Caleb tenía vigor. Tenía, hermano amado, 80 años. Cuando tenía 40, cuando salió de Egipto. 40 estuvo en el desierto. 80 tenía cuando empezó a pelear. Y terminando la conquista, hermano, todavía le dijo a Josué: Josué, ¿te acuerdas que aquel monte me lo prometieron a mí? No, pero le dijo: mira, lo que pasa es que allá hay gigantes todavía y es un monte y tú ya estás grande y te van a matar, le dijo Josué. Josué era 40 años más joven que Caleb y le está diciendo: yo ya no creo que yo pueda ir ahí. Y Caleb le dijo a Josué: mira, Josué, yo me siento tan fuerte, estoy tan fuerte. Tenía más de 100 años. Estoy tan vigoroso ahora que cuando salí de Egipto, así como la misma fuerza que yo tenía cuando salí de Egipto es la misma fuerza que tengo ahora. Así que dame ese monte, porque en el nombre del Señor yo lo voy a conquistar, dijo Caleb. Entonces Caleb es nuestro cuerpo, que el Señor lo quiere meter a una abundancia, que el Señor te lo va a meter a un huerto de riego, que el Señor te va a dar un cuerpo de Canaán, que fluya leche y miel de tus huesos, de tu fuerza, con salud a su nombre. El otro es Josué. Josué lo representa la obediencia. Josué lo representa la fidelidad, la humildad, la disciplina. Y eso es nuestra alma. Que tu alma también el Señor lo va a meter a Canaán. Amén. Que vas a meter tu corazón, tu vida, tu alma a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Y el otro que sí entró a Canaán fueron los huesos de José. Y eso representa nuestro espíritu. Porque José dice que por la fe, Hebreos 11, dio instrucciones de sus huesos. Y la fe está en nuestro espíritu. La esperanza está en nuestro espíritu. Y también la esperanza de nuestra resurrección está en nuestro espíritu. Entonces, hermano amado, todo vuestro ser. Mire cómo dice aquí.
Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor ponga paz sobre tu espíritu, que haya paz sobre tu alma y que haya paz sobre tu cuerpo. Que hoy, por la sangre del Cordero, te limpien de toda transgresión, nos limpien de todo pecado en Canaán en este día. A su nombre. ¿Qué le parece si te pones de pie y oramos? Dile: Señor, gracias por tu palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si alguien, o bueno, más bien todos necesitamos ponernos a cuenta con el Señor. Pero si tú necesitas reconciliarte con el Señor, si ha habido un pecado en tu vida, si ha habido transgresiones, si aún han habido iniquidades en tu vida, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, dile: Señor, yo creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Dios grande en misericordia, clemente y misericordioso, que perdonas la transgresión, Señor, que perdonas el pecado, que perdonas la iniquidad, Señor. En el nombre de Jesús, que toda transgresión sea quitada de nuestra vida, sea lavado todo pecado de nosotros. Que aún toda iniquidad por tu sangre bendita sea borrada nuestra maldad. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado, te hemos pecado, nos hemos apartado de ti. Tú, hermano, sabes cómo has caminado delante del Señor, pero sabemos, Señor, que aún la plaga cuando visita la tierra, Señor, es para que tu pueblo se limpie de iniquidad. Es para que nosotros lavemos nuestras vestiduras. Es para que nosotros nos pongamos a cuentas. Es para que nos reconciliemos. Es para que reconozcamos nuestras faltas, Señor, lo que hay en nuestro cuerpo, lo que ha habido en nuestra alma, en nuestros pensamientos, lo que ha afectado y se ha pegado aún a nuestro espíritu y a nuestros huesos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lávanos con tu sangre, purifícanos con tu sangre, límpianos de toda maldad. Dile: Señor, hoy nos volvemos a ti, porque escrito está en tu palabra que no hay uno que no haya cometido pecado, que todos, Señor, hemos cometido pecado delante de ti, pero hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques, que nos perdones. Limpia todo mi que seas tú en nosotros, Señor. Lávame, límpiame, Señor. Purifícame con tu sangre. Derrama tu sangre bendita sobre todos los que hoy estamos congregados en este mismo espíritu. A donde quiera que estén, hasta donde llegue, Señor, esta bendición. Señor, derrama tu sangre preciosa y perdona la transgresión, perdona el pecado. Señor, limpia la iniquidad de tu pueblo y de nuestras vidas. Que una vez más nos reconciliemos contigo. Que una vez más, Señor, volvamos a ti. Vuelve nuestro corazón a ti, Señor. Si es que aún el pecado ya se anidó en nuestro corazón, si ya hubo, Señor, un pecado que se convirtió en iniquidad, Señor, haz volver nuestro corazón a ti. Que volvamos a ti. Límpianos. Aunque como el hijo pródigo, Señor, nos hayamos ido, tocar fondo, bajar hasta lo más bajo, Señor, levanta a tu pueblo, límpialo, lávalo, purifícalo, pon vestiduras nuevas sobre ellos, Señor. Hoy se limpio. Hoy te decimos: hay misericordia para tu vida. Todavía hay misericordia para tu vida. Hay perdón, hay gracia para ti.
para que el pecado de tu vida sea lavado, sea limpiado por el Señor Jesucristo, para que seas libre, para que seas limpio de toda transgresión, de toda iniquidad, de todo pecado. Solo renuncia a toda iniquidad. Señor, renueva un espíritu limpio, un espíritu recto dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Sí, gracias, Señor.